Buenos días a todos, a las mujeres y hombres que siguen regresando a nuestro canal mientras yo estaba en un viaje de negocios. Era medianoche cuando me llamó mi hija. Mamá. La abuela me encerró en el corral del perro. Compré un billete de avión de inmediato. Volví en plena madrugada e hice algo que silenció para siempre a toda la familia de mi esposo. No olvidaré jamás aquella noche. Una noche de frío intenso. El tipo de frío que silencia todo, que eriza la piel y te obliga a hundirte bajo las mantas. Pero aquella noche, mi vida comenzó a girar en otra dirección por culpa de una sola llamada telefónica. Mi reunión en el hotel había terminado y mi cuerpo estaba agotado tras un día entero de trabajo. Estaba en Barcelona para un proyecto importante de la empresa y apenas podía respirar bajo el peso de todas las responsabilidades que cargaba. Antes de llegar a mi habitación, lo único que pensaba era en la ducha caliente y en la cama tranquila. Cuando tiré mi bolsa sobre la mesa, el teléfono vibró repetidamente. Al principio pensé que era alguna compañera de trabajo con preguntas sobre el proyecto, pero cuando miré la pantalla, el corazón me dio un vuelco. Era el número de mi hija. Lucía. Me apresuré a contestar. Y antes de que pudiera hablar, estalló en mi oído una voz llorosa, a pedazos, entrecortada, casi inaudible. ¡Mamá! ¡Mamá! La voz de mi hija temblaba, débil y temblorosa como una llama a punto de apagarse. El miedo me paralizó. Me puse de pie de golpe. El corazón me latía con fuerza. Cariño, ¿qué ha pasado? Cuéntaselo a mamá. Lucía tardó unos segundos en respirar con normalidad, pero cada palabra que pronunció fue como un cuchillo atravesándome el pecho. Mamá, la abuela me encerró en el corral del perro. Tengo mucho miedo. En ese instante, todo mi cuerpo pareció congelarse. Todo lo que oía se esfumó de mis oídos. No sentí nada más que un vacío extraño. No podía creer que aquellas palabras fueran reales. Luché por controlar el temblor de mis manos mientras sostenía el teléfono, pero seguían sacudiéndose. Al otro lado, Lucía continuaba llorando, y podía escuchar el fuerte ladrido del perro y el ruidoso chirrido del metal contra el metal, como el cerrojo de una jaula que se abría y se cerraba. Casi grité. ¿Quién hizo esto? ¿Quién lo permitió? ¿Dónde está tu padre? Al otro lado, Lucía habló entre sollozos. Las palabras eran fragmentadas y pesadas. Papá salió a beber. La abuela dijo que no valgo nada. Dijo que soy igual que mi madre. Sentí que algo moría dentro de mí. De inmediato surgió en mi mente el rostro de mi suegra, doña Carmen Herrera Villalba, una mujer dura, rencorosa y siempre dispuesta a criticar hasta el más mínimo detalle. Pero jamás imaginé que fuera capaz de hacer aquello a su propia nieta, su propia sangre. Quédate ahí, cariño. Mamá vuelve enseguida. Lo dije con plena convicción, aunque mi propia voz no lograba dejar de temblar. Escuché a Lucía respirar agitadamente, y luego, en un susurro, me habló. Mamá, tengo frío. Esas palabras, hasta hoy no puedo olvidarlas. Colgué el teléfono sin dudarlo, sin pensarlo más, y abrí al instante la aplicación buscando el primer vuelo de regreso a Madrid. Lo hice todo de forma automática. Ya no había lugar para pensar. Ya no había lugar para dudar. Solo había una cosa clara en mi mente. Tenía que volver de inmediato. De camino al aeropuerto, seguí llamando a casa. Llamé a mi esposo. Nadie contestaba. Llamé al teléfono fijo de la casa. La línea seguía en silencio. La angustia en mi pecho no paraba de crecer. Subía y subía, comprimiéndome la garganta hasta que me costaba respirar. Y fue entonces, en ese preciso momento, cuando llegó un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y leí cada palabra con cuidado. Esa niña necesita que le enseñen desde el principio. Si no, acabará siendo igual que su madre. Me quedé mirando la pantalla. Era un mensaje corto, pero suficiente para entenderlo todo. Aquello no fue dicho por impulso. No fue un accidente. Fue deliberado. Intenté aferrarme con más fuerza al teléfono. Los nudillos se me pusieron blancos, y lo que sentí en ese instante no fue miedo, sino algo diferente. Una rabia profunda, combinada con un frío que se extendía lentamente por todo mi cuerpo. El taxi cruzó la noche española a toda velocidad. Las luces de la calle parpadeaban y pasaban por la ventanilla como largas líneas de luz. Yo estaba sentada, mirando al frente, y en mi mente solo había una cosa que se repetía sin cesar. Si lo que mi hija me contó es verdad, si realmente le hicieron eso,
no voy a perdonar a nadie. Cuando el avión despegó, apoyé la cabeza en el cristal de la ventanilla. La ciudad fue empequeñeciendo poco a poco. Las luces brillaron un instante y luego desaparecieron en la oscuridad de la noche. En ese momento sentí una extraña paz. Ya no lloraba, ya no tenía miedo. Solo quedaba una especie de frío y de certeza. Cerré los ojos despacio. Pero en mi mente seguía apareciendo la imagen de mi hija encogida en la oscuridad, temblando, sola, y supe que desde aquel instante nada volvería a ser como antes. Conocí a Rodrigo Cruz hace casi 8 años, en una época en que ya empezaba a cansarme de las relaciones sin dirección real. Rodrigo no era el tipo de hombre que hablara mucho ni que supiera decir palabras bonitas. Era callado, aparentemente paciente y de aspecto tranquilo. En aquel entonces, esa aparente serenidad y honestidad me convencieron de que era el hombre con quien recorrer el largo camino de la vida. El tipo de hombre que no haría sufrir a su esposa ni a sus hijos con malos hábitos o actitudes manipuladoras. Cuando éramos novios, Rodrigo no me trataba mal. Siempre venía a buscarme después del trabajo. De vez en cuando traía algo especial de la pastelería central o una taza de café recién hecho de la cafetería de la esquina. Nada grandioso, pero suficiente para ablandar el corazón de una mujer que soñaba con un hogar de verdad, como yo. Pensé entonces que un hombre no necesitaba ser perfecto mientras amara a su esposa y pensara en su familia. Con eso bastaba. Cuando me llevó a casa para conocer a su familia, su madre, doña Carmen Herrera Villalba, me recibió con una sonrisa extremadamente cortés, educada, inteligente en su actuación. Por eso no pude ver su verdadera naturaleza al principio. Detrás de aquella sonrisa generosa se escondía una capa entera de espinas afiladas. La primera vez que comí en casa de mi futura suegra, doña Carmen sirvió la comida con esmero, preguntó por mi trabajo y mi familia. Luego sonrió y dijo: «Qué bien que seas independiente, hija. Eso está muy bien para una mujer». En aquel momento pensé que era afortunada de tener una suegra comprensiva y generosa. Pero justo después del elogio, doña Carmen añadió algo más. Su voz seguía siendo suave, como si no le importara, como si dijera algo completamente ordinario. Solo espero que la mujer de hoy que sabe tanto fuera de casa sepa igual dentro. Muchas trabajan, ganan algo de dinero y se creen que mandan, pero cuando llegan a casa ya no saben cómo cuidar al marido ni a los hijos. Todos en la mesa sonrieron, y yo también sonreí. Pensé que era un consejo general de una persona mayor. Ahora, al recordarlo, veo que las señales estaban ahí desde el principio. El problema es que confié demasiado en mi propia bondad. Pensé que mientras viviera honradamente, respetara a los mayores e hiciera lo correcto, al final me querrían también. No era del tipo agresivo, ni me gustaba discutir con los mayores. Mi pensamiento era sencillo: la familia del esposo es también mi familia, y si vivía bien, todo iría bien. Ese mismo pensamiento me costó un precio demasiado caro. Después de la boda, vi mejor el verdadero carácter de Rodrigo. Sí, era callado, pero ese silencio no venía de la fortaleza de una persona serena y firme, sino de la debilidad de un hombre incapaz de tomar decisiones. Para lo grande o lo pequeño en casa, Rodrigo siempre miraba a su madre. La compra del nuevo armario, el cambio de lavadora, cuánto dinero mandar en las festividades, a dónde ir el fin de semana, cuándo volver al pueblo, todo pasaba primero por el permiso de su madre. Una vez le dije con una sonrisa: «Somos nosotros dos el matrimonio que vive junto, o tú y tu madre». Rodrigo me miró de reojo y se rió. Dijo que yo era exagerada, pero esa risa se repitió durante muchos años. Por eso, en aquella casa, aunque tenía marido, me sentía sola, como una extraña entre dos personas íntimas, una intrusa. Durante el primer año de matrimonio, mi trabajo era más estable que el de Rodrigo. Tenía unos ingresos regulares, una posición clara en la empresa. Rodrigo, en cambio, cambiaba de trabajo constantemente. Siempre se quejaba del ambiente de la oficina, del sueldo bajo, de la presión. Nunca culpé a Rodrigo por el dinero. Nunca comparé nuestros ingresos. Al contrario, me esforcé por cubrir sus carencias, desde los gastos diarios hasta las obligaciones con la familia y las ocasiones especiales. Pero el problema era este: el dinero venía de mí, pero yo no tenía derecho a decidir cómo gastarlo. Aunque era dinero que ganaba con mi trabajo, doña Carmen siempre quería saber
siempre quería entrometerse, siempre quería decidir a quién dárselo, cuánto guardar y cómo usarlo. No insultaba ni humillaba como las mujeres de las que había oído hablar. Lo aterrador de ella era su voz, siempre suave, siempre fría, pero con un significado oculto en cada palabra. Cuando llegaba tarde del trabajo, no decía directamente que no estaba contenta. Solo miraba el reloj y comentaba algo como si tal cosa. La mujer que siempre llega tarde descuida a su marido y a sus hijos. Algunas noches, cuando llegaba agotada y aún no había cocinado la cena, no se enfadaba, solo suspiraba hondo y decía: en mis tiempos, aunque tuvieras fiebre, tenías que cocinar primero para el marido y los hijos antes de tumbarte. Escúchalo una vez, y parece solo un cuento del pasado. Escúchalo una y otra vez, y entiendes su verdadero significado. Esa era su manera de decirme que, aunque trabajara y ganara dinero, a sus ojos el mayor valor de una mujer era servir a la familia del esposo. Hubo una ocasión que recuerdo con nitidez. Aquel día teníamos una evaluación trimestral en la empresa, así que llegué casi 2 horas más tarde de lo habitual. Al entrar en casa, vi a doña Carmen sentada en el salón. Su cara no tenía ninguna expresión. No me preguntó si había comido. No me preguntó si estaba cansada. Solo dijo una línea: la nuera de hoy sabe ganar dinero, pero como esposa y madre, todavía no es seguro. Luego se levantó y se fue a la cocina. Me quedé de pie junto a la puerta. Algo frío llegó a mi corazón, pero aún así me dije que quizás lo dijo sin pensar. Rodrigo estaba también aquella noche. Oyó lo que dijo su madre y solo se rió, diciéndome: así es, mamá. No le des importancia. La frase "así es, mamá" se convirtió en un escudo que ocultaba todo el exceso que ocurría en aquella casa. Doña Carmen me acosaba. Rodrigo decía: así es, mamá. Me atacaba. Él decía: ya es mayor. Así es. Se entrometía en nuestra vida matrimonial. Él seguía diciendo: aguanta, por el bien de todos. A veces me pregunté para qué se casó Rodrigo si no era capaz de decir ni una sola palabra para defender a su esposa ante las palabras amargas de su madre. Y luego me quedé embarazada de Lucía. En aquel tiempo esperaba que quizás con la llegada de un bebé todo cambiara. Esperaba sinceramente que la presencia de una criatura ablandara a doña Carmen. Haría a Rodrigo más responsable y convertiría a aquella casa en un verdadero hogar. Aguanté los vómitos, continué trabajando hasta poco antes del parto, ahorrando cada céntimo y comprando, aunque fuera cosas pequeñas para mi hija que venía en camino, con el corazón de una madre lleno de amor. Cuando supe que sería niña, me alegré. Para mí, fuera cual fuera el sexo, era mi hija mientras estuviera sana y a salvo. Pero en el momento en que se supo el sexo del bebé, noté una rápida decepción en el rostro de doña Carmen. No habló de inmediato, guardó silencio un momento y luego dijo: bueno, es el primero, niño o niña, da igual. Las palabras parecían normales, pero la manera en que pronunció el primero me transmitió un mensaje. En su corazón, aún esperaba un nieto varón. Rodrigo, sentado a su lado, sonrió de manera ni muy alegre ni muy triste. Esa mediocridad interior me irritaba más, como si el sexo de nuestra hija no fuera algo natural, sino algo que yo no había hecho bien. Después del nacimiento de Lucía, me esforcé aún más por la familia. Tenía miedo de que mi hija creciera en medio del frío. Por eso siempre intentaba mantener la normalidad en casa. En la medida de lo posible, salía del trabajo y volvía a casa por mi hija. Cuidaba, cocinaba, compraba medicamentos y leche. Aunque no dormía bien, no me quejaba. Solo quería que mi hija viviera como una niña normal, querida por los abuelos, valorada por el padre, creciendo en un ambiente tranquilo y agradable, por querida. Pero no fue así. Doña Carmen mostraba abiertamente más cariño hacia su nieto varón, el hijo de su hija, Inés. Hiciera lo que hiciera ese niño, lo elogiaba. Cualquier comida nutritiva la reservaba para él. En cada festividad y cumpleaños le colmaba de atenciones con todo el corazón. A Lucía, en cambio, la trataba doña Carmen como a una nieta extra, innecesaria. Una vez compré un vestido nuevo para mi hija. Doña Carmen lo miró y dijo sin ninguna emoción: a las niñas las crías bien, y de todas formas se van cuando se casan. ¿Para qué gastar tanto? Me quedé de pie, asombrada. La pregunté con calma contenida: ¿qué quiere decir con eso, Carmen? Respondió con indiferencia: es la verdad. ¿Qué hogar
no espera un hijo varón. Fue allí cuando hablé. No me peleé. Pero le dije claramente que delante de la niña no tratara a los nietos de forma diferente. Sin embargo, Rodrigo, al oír esto, me llevó aparte del cuarto, bajando la voz, y me susurró irritado: ¿Qué haces? Así es, mamá. No. De nuevo la misma frase. Aquella vez aguanté también. Me dije que quizás era una diferencia cultural generacional, que los mayores del pueblo tenían maneras de pensar antiguas. Pensé que si era suave y paciente, todo pasaría. Pero me equivoqué, y ese error no solo me lastimó a mí, sino que también empujó a mi propia hija hacia los meses y años de sufrimiento que vendrían. Incluso ahora, cada vez que lo recuerdo, siento como si me estrujaran el corazón. Desde que Lucía empezó a hablar y a entender, doña Carmen comenzó también a involucrarse más profundamente en la manera de formarla. Al principio eran solo cosas pequeñas, tan pequeñas que si las contaras, muchos dirían que me lo estaba tomando demasiado en serio. Doña Carmen estableció normas muy estrictas sobre los horarios de comida, sueño y estudio de la niña. Lucía tenía solo 5 años, pero tenía que sentarse a la mesa a la hora exacta, con la espalda recta, los pies derechos. No podía hablar mientras comía, no podía desperdiciar ni un grano de arroz. Si la niña llegaba un poco tarde o se confundía, la cara de doña Carmen se fruncía enseguida. Su voz era fría: ya en la primera comida haces eso. ¿Qué vas a hacer en el futuro? Al principio pensé, bueno, es exigente, un poco estricta, no es del todo malo, pero poco a poco fue revelándose la verdadera naturaleza de su método. Aquello ya no era educación. Era abuso, humillación y coacción que obligaba a una niña a vivir permanentemente con miedo. Si Lucía comía despacio, doña Carmen la regañaba. Si su letra no estaba bien, le quitaba el cuaderno y lo criticaba. A veces, mientras la niña bebía agua y lo derramaba un poco sobre la mesa, doña Carmen gritaba: «Tus manos», igual que tu madre sin remedio. Yo estaba en la cocina escuchando todo, sufriendo por dentro. Pero cada vez que intentaba hablar, Rodrigo me sacaba fuera y susurraba: «La niña necesita que la eduquen desde el principio. Mamá es un poco estricta nada más. Sin mala intención, sin mala intención». Escuché esas palabras tantísimas veces que al final, aunque Rodrigo fuera a decir algo más, ya sabía de antemano lo que diría a continuación. Una tarde, recuerdo con claridad un incidente. Hubo una reunión de emergencia en la empresa y llegué casi una hora más tarde a casa. Al entrar al salón, noté un silencio extraño, sin sonido del televisor, sin la voz de doña Carmen conversando como de costumbre. Me apresuré al salón y vi a Lucía de pie, mirando la pared. Sus hombros estaban encogidos, su cuerpo temblaba ligeramente. Me paralicé unos segundos antes de correr hacia ella. «Lucía, cariño, ¿qué ha pasado?» Lucía se sobresaltó. Se giró hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos, los labios apretados. Intentaba no llorar. Antes de que la niña pudiera hablar, la voz de doña Carmen estalló desde detrás. «La niña es maleducada. Hay que castigarla». Me volví hacia ella, intentando mantenerme fría. «¿Qué ha hecho mi hija para tenerla de pie así, Carmen?» Se sentó con calma, bebió su té y respondió. Le hice una pregunta de matemáticas. Me dijo que no la entendía. Una niña a quien un mayor le pregunta algo y responde así, ¿no es eso mala educación? Miré a Lucía. La niña susurraba en voz muy baja. Su voz temblaba. Solo dije que no lo entendía. Las palabras de mi hija eran tan livianas que el viento podría habérselas llevado. Sentí que la garganta me dolía. Me acerqué y le puse la mano en el hombro intentando alejarla, pero doña Carmen dio un fuerte golpe en la mesa y gritó: «Déjala ahí. A los niños no se les puede mimar». Giré la cara hacia ella. Una rabia intensa rugía por dentro. «Pero es su nieta, Carmen. Si no entiende la lección, explíquesela. No la tenga de pie así». Doña Carmen sonrió amargamente, el tipo de sonrisa que hiela los huesos. «Por eso no sabes criar a una hija. Si no permites que se les sea estricto, te van a pasar por encima. Mientras viva en esta casa, voy a enseñar a mi nieta, a mi manera». Rodrigo en ese momento estaba sentado en el sofá, callado de principio a fin. Estaba allí. Lo vio todo, cómo temblaba su hija, pero no dijo una sola palabra para defenderla. Me giré y lo miré, esperando aunque fuera una palabra de justicia, pero Rodrigo solo suspiró hondo.
y dijo tranquilo: «Vamos, cariño. Mamá solo está poniendo disciplina. No armemos un lío». En ese instante sentí que algo se enfriaba dentro de mí. Ya no era solo doña Carmen la que me preocupaba. Empecé a comprender. Lo más aterrador de aquella casa no era solo la maldad de doña Carmen, sino el silencio de mi esposo. Hay tipos de silencio que duelen más que una maldición, porque muestran que una persona vio el error y aún así eligió mantenerse al margen. Desde entonces, observé más de cerca cada pequeño cambio en Lucía. Mi hija, antes alegre y vital, fue silenciándose poco a poco. En cada comida, se sentaba recta sin moverse, comía sin mirar la mesa, no se quejaba aunque hubiera algo que no le gustara, y si quería repetir, miraba primero a doña Carmen, como si necesitara pedir permiso con los ojos. Una noche le acerqué pescado a Lucía. La niña se asustó y me susurró: «Mamá, ¿puedo comerlo sin que la abuela me haga daño?». Escuchar eso fue como si alguien me arrancara el corazón. Las comidas en casa se volvieron pesadas y formales. Ya no había sensación de familia, solo precaución. Doña Carmen sentada al final de la mesa, siempre con cara de vigilar cada movimiento de todos. Rodrigo siempre inclinado, comiendo deprisa, evitando cualquier oportunidad de conversar. Y yo sentada allí, mirando a mi hija, a quien cada día veía crecer mi angustia. Muchas veces le dije a Rodrigo que nos fuéramos de aquella casa, sin escándalo. Simplemente le dije con calma que la niña era pequeña y que ese ambiente no era sano para ella, pero siempre aplazaba. Unas veces decía que faltaba dinero, otras que le preocupaba que su madre pensara mal. Y a veces se enfadaba y decía: «Deja de imaginar siempre lo peor de mamá». No sabía cuál era la palabra exacta para lo que sentía en aquellos días. Todavía no era miedo, pero tampoco una conclusión clara. Solo sentía que algo estaba mal. Sentía que aquella disciplina no era normal, que mi hija se iba empequeñeciendo dentro de su propio hogar. Pero lo cierto es que entonces no había pensado aún que detrás de esas señales había un nivel aún más profundo y más cruel de maldad esperándonos. Todo empezó a desmoronarse mucho más rápido después de uno de mis viajes de negocios. Un día surgió un proyecto urgente en la empresa. Tenía que salir casi una semana a otra ciudad. Mi agenda estaba repleta de mañana a noche, casi sin tiempo para respirar. Antes de irme, le repetí una y otra vez a Rodrigo que cuidara a Lucía. Lucía era naturalmente muy miedosa. Ante el mínimo ambiente adverso, se encogía como un gato mojado. Rodrigo asintió con aparente seguridad. «Cuídate en el trabajo. Aquí están mamá y yo». Por esas palabras, mientras iba camino al aeropuerto, me dije: «Bueno, está la abuela, está el padre. Mi hija no estará sola». Pero me equivoqué. En cuanto salí de casa, doña Carmen tenía todo bajo control. Ya no había nadie vigilándola. Ya no necesitaba guardar las apariencias. Las cosas que antes hacía de vez en cuando se convirtieron en rutinas formales y regulares. A una niña tan pequeña como Lucía la obligaban a fregar los platos después de cada comida, a barrer cada habitación, a lavar su propia ropa interior y otras toallas. A veces incluso la mandaba a traer un cubo de agua por todo el patio para acostumbrarla al trabajo, decía, mientras sus pequeñas manos apenas podían sostenerlo y a cada paso casi se caía. Esas cosas no las vi en persona en aquel tiempo. Cada noche, después del trabajo, hacía videollamada a casa. Lucía siempre aparecía en pantalla con el pelo arreglado, la ropa limpia y sonriendo. La niña decía: «Estoy bien, mamá, no te preocupes». Pero como madre, aunque solo mirara los ojos de mi hija, sabía que algo no estaba bien. Sus ojos ya no eran naturales, siempre miraban hacia el lado, como si hubiera un miedo asentado junto a ella. Una vez le pregunté: «Lucía, ¿qué has hecho hoy?». Antes de que la niña pudiera responder, la voz de doña Carmen resonó al fondo. «La niña ha hecho cosas muy buenas hoy. Ha aprendido a barrer». Me quedé parada y respondí enseguida: «Todavía es pequeña, Carmen. No la cargue demasiado con trabajo». Doña Carmen sonrió fríamente. «Los niños de hoy que no trabajan se vuelven vagos. Hay que educarlos desde el principio». Hablé con Rodrigo después de esa llamada. Respondió con indiferencia: «La niña necesita que la eduquen». Mamá hace bien. De nuevo esa misma voz. De nuevo esa misma manera de hablar. Como si en aquella casa cualquier exceso quedara justificado en el momento en que se cubriera con las dos palabras poner disciplina.
Ya sentía una espina en el corazón, aún no tan afilada, pero molesta a cada instante. Al cuarto día del viaje de negocios, mientras bajaba al vestíbulo del hotel, recibí una llamada de nuestra vecina, la señora Consuelo, una mujer mayor que desde el principio siempre nos cruzábamos y nos saludábamos en la calle. No éramos muy cercanas, pero era buena persona. Habló con un momento de dudas, y luego dijo: «Hija, no debería meterme en sus asuntos, pero he notado que a Lucía la riñen mucho. Ayer pasé por aquí y escuché la voz fuerte de la abuela. La niña estaba de pie fuera de la casa, encogida de miedo. Me dio mucha pena. Sostuve el teléfono mientras todo mi cuerpo ardía por dentro. Señora Consuelo, ¿qué pasó?». Solo añadió una línea más: «Cuide a su hija. Está demasiado asustada». Esa llamada me dejó de pie en mitad del vestíbulo del hotel durante largo rato. Llamé a Rodrigo de inmediato. Ya no me contuve. «Tú estás en casa. ¿Por qué tiene que llamarme una vecina para que me dé cuenta de lo que le pasa a mi hija?». Rodrigo respondió algo molesto: «No tienes por qué preocuparte por eso. No te creas lo que dice la gente. Mamá es un poco estricta nada más, para bien de la niña». Me mordí el labio y pregunté de todas formas: «¿Para bien? ¿Cómo puede estar bien si tiene tanto miedo?». Rodrigo respiró hondo. Su voz comenzó a irritarse. «Tú siempre lo complicas todo. La vecina te critica y tú enseguida gritas. ¿Cómo va a ser buena persona la niña de esa manera?». Aquella noche casi no pude dormir. En mi mente aparecía sin parar la imagen de Lucía, con la cabeza gacha frente a la pantalla, diciéndome que estaba bien, pero con los ojos mirando a otro lado. Me culpé por haberme ido, y me enfurecí más con la indiferente frialdad de mi esposo. ¿Puede un padre estar tan callado mientras obligan a su hija a trabajar y la castigan? Pero por mucho que me enfadara, tenía que esperar al final del trabajo. Solo esperaba el día de regresar. Y fue entonces, en la tarde de mi regreso, cuando todo me cayó encima como una bofetada directa en la cara. No avisé antes de volver. Planeaba darle una sorpresa a mi hija. La puerta de la casa estaba entreabierta. Silencio dentro. Entré rápidamente al salón y me detuve de golpe. Lucía estaba tumbada encogida en el suelo, cerca de la puerta de la cocina. Sin almohada, sin manta. Enrollada la niña como un gatito pequeño, la mejilla apoyada en el frío suelo. Hacía frío aquel día, incluso los adultos necesitaban ropa extra, pero mi hija dormía en el suelo así. Me apresuré a arrodillarme y a abrazar a la niña. El cuerpo de Lucía estaba frío, incluso los pies y los brazos. Cuando abrió los ojos y me vio, se sobresaltó y me abrazó del cuello con fuerza, sin decir una sola palabra. Me giré y vi a doña Carmen saliendo de la cocina. Su cara no tenía ningún remordimiento. Le pregunté apretando la garganta por qué la niña estaba durmiendo en el suelo. Respondió como si no hubiera pasado nada importante. No quiso comerse el guiso. La tumbé ahí para que lo recuerde. No podía creer lo que oía a mis oídos. «¿Qué dijiste, Carmen? Todavía es pequeña». Doña Carmen frunció los labios. Su voz no tenía emoción alguna. A los niños hay que educarlos. Si no desde el principio, de mayores no valen nada. Mi rabia estalló con fuerza. Abracé a Lucía y me puse de pie. Mi voz temblaba de rabia. «Carmen, ¿cómo habéis tratado a mi hija, durmiendo en el suelo frío? ¿Y si se pone enferma?». Doña Carmen seguía fría. «Un poco de frío no mata». En ese instante entró Rodrigo desde fuera. Esperaba que al ver a su hija se quedaría al menos algo asombrado. Pero cuando oyó mi voz fuerte, redujo el paso. Me cogió del brazo hacia la terraza y susurró irritado: «¿Qué haces? A mamá no le va a gustar esto. No lo hagas más grande». Miré a mi esposo, y fue entonces cuando sentí el fracaso más profundo. Mi hija dormía en el suelo, pero lo que más le preocupaba a él era la opinión de su madre. Le pregunté lentamente, pero cada palabra me costaba arrancársela a la garganta: «¿Y nuestra hija? ¿Cómo está ella?». Rodrigo guardó silencio unos segundos y solo dijo: «Aguanta, por el bien de todos». Esa fue la frase que me reveló una verdad dolorosa. En esta casa, mi voz no tenía ningún valor. Aunque cargara a Lucía, aunque la criara, aunque la quisiera con todo el corazón, en cuanto se tocaba el tema y aparecía doña Carmen Herrera Villalba, todo se trataba como algo que había que tapar. Sentí una impotencia absoluta, como una extraña en mi propia familia, pero no imaginé entonces que todo lo que había pasado era solo el principio de algo aún peor que nos esperaba.
Después de la noche en que vi a Lucía encogida en el suelo frío, algo claro se rompió dentro de mí. Ya no tenía suficiente ingenuidad para seguir convenciéndome de que doña Carmen era solo estricta, y de que Rodrigo Cruz era un hombre bueno pero sin carácter. Hay cosas que si pasan una sola vez puedes llamarlas un momento de enojo, pero cuando se repiten, cuando una niña va teniendo cada vez más miedo en su propio hogar, ya no es educación, es control opresivo que se esconde detrás de la palabra disciplina. Empecé a observar más de cerca a Lucía, y cuanto más la observaba, más me daba cuenta de que doña Carmen no solo quería controlar cómo comía y estudiaba Lucía, también quería cambiar su manera de pensar. No le gustaba cómo la estaba criando yo. No le gustaba que Lucía estuviera pegada a mí, menos todavía que yo trabajara, tuviera mis propios ingresos, mi propia voz, y quisiera decidir sobre todo lo relacionado con mi hija. A sus ojos, una niña debía pertenecer a la familia del padre. Debía obedecer a la abuela y al padre. Debía crecer según las normas que la abuela establecía. Y yo era una mujer arrogante que ganaba un poco de dinero y pensaba que tenía derechos. Lo que llevaba tanto tiempo desmoronándose se abrió por fin una noche entre semana. Lucía volvía de clase. Al entrar a casa, vi a doña Carmen sentada en el salón, y a su lado una pequeña maleta marrón que ya estaba tirada en el centro de la habitación. Me paralicé. Antes de que pudiera entender nada, doña Carmen habló como si no tuviera ningún problema. Al final de esta semana me llevo a Lucía al pueblo una temporada. Allí hay más disciplina. Hay familia. Hay mayores que pueden enseñarle. Aquí solo sigue a su madre, y no cambiará. Creí haber escuchado mal. Me detuve varios segundos antes de preguntar lentamente. Carmen, ¿ha dicho usted que va a llevarse a la niña al pueblo? Eso quiere decir. Me miró sin emoción. Quiere decir que ya he decidido. Hay que alejar a la niña de su madre una temporada, para que no se acostumbre a estar siempre con ella. Si sigue así, ¿qué le pasará de mayor? Lucía en aquel momento estaba de pie detrás de mí, y al oír la palabra pueblo, se aferró con fuerza a mi ropa. Sentía las manos temblorosas de la niña. Quizás no entendía todo todavía, pero entendía una cosa. Podían llevársela lejos de la única persona que le daba seguridad. Acerqué más a Lucía y luego miré a doña Carmen directamente. En aquella ocasión ya no intenté mostrar una voz suave. Hablé claramente, palabra por palabra. Mi hija no va a ir a ningún sitio, y mi hija no es un instrumento para que nadie la aleje de mí cuando le parezca. Quizás doña Carmen no esperaba que me opusiera directamente. Enseguida le cambió la cara, pasando de la habitual serenidad a una mirada afilada y fría. Sus palabras ya no eran suaves. ¿Qué has dicho? Me mantuve en mi sitio, una mano rodeando el hombro de mi hija, la otra aferrada con fuerza al asa de mi bolso hasta que me dolió la palma. He dicho que Lucía es mi hija. Yo decido cómo criarla. Puede quererla y enseñarle cosas buenas, pero no tiene ningún derecho a llevársela a ningún sitio a su antojo. De repente se levantó doña Carmen. La taza de té se volcó en la mesa con un ruido fuerte. Me señaló con el dedo a la cara. Su voz bajó de tono, pero estaba llena de amenaza. ¿Crees que, porque tienes dinero, mandas en esta casa? Mientras yo viva aquí, voy a enseñar a mi nieta cada día que me dé la gana. Tampoco yo me eché atrás. Todo lo que se había contenido durante todos esos años de aguantar, de sufrir, de contener el llanto, pareció acumularse en ese instante. Hablé directamente. Lo que usted llama enseñanza, perdone, no lo acepto. Eso fue como echar aceite sobre el fuego de su rabia. Doña Carmen me lanzó una sonrisa amarga llena de maldad, una que nunca podré olvidar. Y luego dijo una línea que cada vez que la recuerdo me hiela el corazón. Esa niña, si crece como su madre, va a destruir la familia. El tipo de mujer que trabaja todo el día con la cabeza en el dinero y el trabajo, como tú, ¿qué bien puede aportar? Si sigue contigo aprenderá a desobedecer a todos y se volverá arrogante. Cuando oí eso, ya no pude contenerme. No porque me hubiera herido a mí, sino porque miraba a su propia nieta, de su propia sangre, como algo que podía moldear, llevar a cualquier sitio y separar de su madre cuando quisiera. Me agaché y abracé a Lucía con fuerza. La niña se asustó y los sentimientos mezclados de amor, rabia e impotencia me calentaron los ojos. Sonreí fríamente y hablé. Carmen, no vuelva a mencionar nunca más lo de llevarse a mi hija.
Ella no es un objeto que pueda separarse de su madre cuando usted quiera. En ese momento entró Rodrigo desde fuera. Al oír la pelea se detuvo en la puerta unos segundos antes de acercarse. Tuve un momento de esperanza de que al menos esta vez viera que todo había sobrepasado los límites. Pero Rodrigo no miró a su madre. Luego me miró a mí, y finalmente dijo una línea fría que me decepcionó totalmente. ¿Puedes bajar la voz? Eso solo, nada más, sin pregunta de quién tenía razón, sin preocupación por qué su esposa estaba gritando, sin siquiera mirar el rostro pálido de su hija aferrada a su madre. En una pelea directamente relacionada con su propia hija, lo que eligió fue decirme que bajara la voz. Me giré hacia Rodrigo y lo miré. En ese instante realmente no sabía si debía enfadarme o sentir pena. Le pregunté despacio, pero cada palabra era como cortarla de mi garganta. ¿Has oído lo que ha dicho tu madre? Rodrigo evitó mi mirada. Le frunció el ceño como si yo fuera la que realmente complicaba las cosas. Mamá solo le preocupa a la niña. No hagas un problema de todo. Esa fue la respuesta que fue el último corte. Comprendí que en esta casa, si yo no defendía a mi propia hija, nadie más lo haría por mí. Aquella noche, después de llevar a Lucía a su cuarto, me senté largo tiempo junto a la cama de mi hija. Lucía se tumbó boca abajo, una mano aferrada con fuerza a mi ropa, como si temiera que me fuera a ir y desaparecer. Le acaricié el pelo, escuchando cada respiración tranquila suya mientras pensaba, sé que no puedo alargar esto más. Empecé a pensar en irnos de aquella casa, no como un impulso, sino como una decisión seria. Ya pensaba en esperar unos días más, arreglar el dinero, encontrar el lugar adecuado para vivir, y luego llevarme a mi hija para siempre, sin seguir criándola bajo ese control y ese maltrato. Pero justo cuando empezaba a prepararme para esa decisión, la empresa comunicó otro viaje de negocios importante de 3 días. No podía rechazarlo. Recuerdo claramente la mañana del día que tenía que irme. La sensación dentro de mí era pesada como una piedra. Aún así, forcé la normalidad delante de mi hija. Le di encargos detallados a Lucía, que llamara a mamá enseguida si pasaba algo, que se abrigara por la noche, que no saliera sola si yo no estaba. La abracé. Lucía me abrazó del cuello. Sus ojos estaban enrojecidos. Solo unos días, mamá. ¿Verdad? La besé en la frente. La abracé largo rato, hasta sentir también en mí misma el dolor en la garganta. Sí, mamá vuelve en unos días. Sé buena aquí. Si pasa algo, llama enseguida a mamá. ¿Entendido? Al salir por la puerta, me giré aún a mirar a mi hija. Lucía estaba de pie en el escalón de la puerta, el cuerpo pequeño, las manos aferradas fuertemente, una a la otra. Su mirada me dio una inquietud que no acababa de definir. Pensé entonces que quizás me estaba preocupando demasiado. No esperaba que en solo unos días todo se derrumbaría tan rápidamente, sobrepasando todos los límites de una madre. Eran casi las 3 de la madrugada cuando aterrizó el avión. Nada más llegar a tierra, casi corrí hacia la salida. Ya no esperé el equipaje, solo sostenía con fuerza el bolso pequeño y el teléfono en todo el camino, desde el aeropuerto hasta la salida. La cabeza me zumbaba. El corazón me latía con fuerza, como si hubiera alguien golpeando con un martillo dentro del pecho. Ya no sentía cansancio ni frío. Solo sentía un miedo intenso mezclado con una rabia que me empujaba hacia adelante. Tomé un taxi y al instante llamé a Rodrigo Cruz. A la primera llamada no contestó. A la segunda y tercera tampoco. A la cuarta contestó, con voz adormilada e irritable. Es medianoche. ¿Por qué llamas tanto? Solo esa voz ya me calentó la sangre. Vaya la voz, pero llena de furia contenida. ¿Dónde estás ahora? Rodrigo tardó un momento antes de responder torpemente. Estoy fuera con unos amigos. Ya vuelvo pronto. Me mordí el labio. Mi voz bajó aún más, pero se hizo más fría. Vuelve ahora mismo. Si algo le pasa a mi hija, te digo yo que no voy a parar. Quizás notó que mi voz era diferente. Así que guardó silencio un momento y luego preguntó, ¿ha pasado algo a la niña? Ya no tenía paciencia para explicar. Colgué el teléfono. En el resto del camino, el taxi corría rápido por las calles desiertas de madrugada. Las luces de la vía parpadeaban y pasaban por fuera de la ventanilla como largos susurros de luz. Estaba sentada en el borde del asiento, las manos aferradas con fuerza hasta quedarse entumecidas.
En mi mente solo aparecía una imagen sin parar, mi hija encogida en la oscuridad, llorando, llamando a mamá. Cuando el taxi se detuvo delante de nuestra casa, casi salté hacia afuera. Desde fuera podía ver que el salón aún estaba iluminado. Había alguien dentro, pero la cancela de hierro estaba cerrada por dentro. Me apresuré y llamé a la puerta repetidamente mientras gritaba con fuerza: «Carmen, Carmen, abra la puerta». Nadie respondía. Pasé a llamar el nombre de mi esposo, luego el nombre de mi hija. Nadie contestaba. La casa estaba iluminada, pero en un silencio aterrador. Empecé a golpear más fuerte. La mano me dolía de tanto llamar, pero ya no sentía el dolor. Al cabo de un momento, el vecino don Ernesto, el vigilante del bloque, me vio desde la calle. «¿Es usted la que vive en ese piso? ¿Por qué está aquí tan tarde?» Ya casi no podía ni hablar la boca. «Don Ernesto, ayúdeme. La puerta está cerrada por dentro, pero hay gente dentro». Vio mi cara pálida y sin hacer más preguntas, los dos llamamos a la puerta juntos. Nadie respondía. Al final, don Ernesto tuvo que llamar a otro conocido para ayudar. Al cabo de unos minutos, se oyó dentro el sonido de unas zapatillas arrastrándose. La puerta se abrió levemente. Doña Carmen Herrera Villalba estaba de pie allí, el pelo aún arreglado, la cara fría, sin ninguna pequeña sorpresa ni angustia. Me miró de arriba abajo y luego frunció el ceño. «¿Por qué has vuelto ahora?» Al oír eso, todo mi cuerpo se llenó de un frío que pinchaba. Ya no respondí. Empujé la puerta directamente y entré. Lo primero que noté fue la luz, pero también un frío extraño dentro. Un tipo de frío que no era cómodo, como si hubiera pasado algo y todos intentaban ocultarlo. Llamé con fuerza el nombre de mi hija. «Lucía, cariño, ¿dónde estás?» Nadie respondía. Me giré hacia doña Carmen. «¿Dónde está mi hija?» Se quedó de pie allí, las manos cruzadas sobre el pecho. Su voz no tenía emoción. «Está bien. Te complicas demasiado la vida». Esa falta total de reacción me aterrorizó aún más. Ya no esperé. Corrí hacia el patio trasero. Y entonces en el rincón del corral del perro, cerca de la pared, bajo una débil luz amarilla, vi a Lucía encogida abrazando sus propias rodillas, solo con una ropa fina, con los pies descalzos sobre el cemento frío, el pelo revuelto, y junto a ella la cama vieja del perro y un olor nauseabundo que me cortó la nariz hasta sentir que me ahogaba. Me paralicé un instante, no porque no pudiera creer que fuera verdad, sino porque la escena era tan cruel que mi mente no podía asimilarla de inmediato. Me apresuré a arrodillarme y abrazar a mi hija. El cuerpo de Lucía estaba frío, temblaba por completo. Cuando me vio, su llanto estalló. El llanto fue como algo que explotaba después de haber sido reprimido demasiado tiempo. «Mamá, mamá». Tiré a mi hija hacia mi pecho, mi cara vuelta hacia su cabeza, mis manos temblorosas rodeando su espalda. «Aquí está mamá. Ya está mamá aquí». Pero mi propia voz también se quebró. Me abrazó con fuerza mientras intentaba hablar entre sollozos. La abuela dijo que si no me portaba bien tenía que dormir con el perro. Dijo que si lloraba me tendría más tiempo aquí. La abracé y me levanté de golpe. Volví hacia doña Carmen, que seguía de pie en la terraza trasera, las manos cruzadas con firmeza, la cara fría como el cemento. La miré directamente, todo mi cuerpo temblando de rabia. «¿Qué le ha hecho? Es una persona, no un animal». Ella respondió con maldad: «La estoy educando. Tiene que aprender su lugar. Si no desde el principio, de mayor será un desastre como su madre». Creí haber escuchado mal. Di un paso más, abrazando a mi hija con más fuerza. «¿Está usted loca? Todavía es una niña pequeña». Doña Carmen frunció el ceño. «A la niña que no se educa de mayor se convierte en una plaga». Lo hice de manera suave. «Todavía». En ese momento llegó Rodrigo desde fuera en su moto, la cara aún con extrañeza. Al verme abrazando a Lucía en el patio y ver a doña Carmen al fondo, se detuvo. Lo miré y esperé la reacción de un padre normal. Pero Rodrigo solo se quedó confundido y tartamudeó. Quizás mamá solo estaba bromeando». Una sola línea. Eso fue suficiente para mí. Estaba de pie en el patio trasero, aferrada con fuerza a mi hija que temblaba en mis manos. Miré a mi suegra, miré a mi esposo, miré el hogar que había luchado por mantener con toda mi paciencia. En ese instante, algo se rompió dentro de mí que no podría repararse. Aquello ya no era aguantar. Ya no era una prueba de que todo estuviera bien.
Ya no era el esfuerzo de no notar las cosas. Solo había un pensamiento claro en mi mente. Frío, firme y sin dudas. Desde este momento, ya no voy a aguantar más. Llevé a Lucía a su cuarto y cerré la puerta. Mis manos temblaban tanto que tuve que respirar profundo varias veces antes de poder quitarle a mi hija la ropa fina. Tenía el cuerpo frío, especialmente los pies y los brazos. Enseguida busqué una toalla caliente para secarla. Luego la cambié con ropa de noche más gruesa y la tapé con la manta. En todo ese tiempo, el llanto de Lucía ya no era tan fuerte, pero su cuerpo seguía agitándose. A cada ruido fuera de la puerta, se sobresaltaba enseguida, los ojos muy abiertos, asustada como un pajarillo que ha escapado de una trampa. Me senté junto a mi hija y la acerqué a mi cuerpo. Ya no va a pasar nada. Aquí está mamá. Repetí esa línea una y otra vez, para mi hija y también para mí misma. Pero mientras la abrazaba, sentía algo extraño por dentro. No solo amor por una niña que había sufrido, sentía también una oscura intuición. Esta noche, quizás todavía quedan cosas que no sé. Tardó un rato en que Lucía me mirara fijamente, sus ojos aún enrojecidos, debajo de las pestañas, aún húmedo. Le acaricié el pelo y le pregunté con calma: «Cuéntale a mamá, desde ayer hasta hoy, ¿qué ha pasado?». La niña se mordió el labio y se aferró con fuerza a mi ropa, como si al hablar todo lo espantoso volviera. No la apresuré. Solo le acaricié la espalda despacio. Al cabo de un momento, la niña habló en voz muy baja. La abuela dijo que tenía que obedecerle, si no me castigaría. Seguí preguntando, aún más suave: «¿Qué te mandó a hacer la abuela?». Lucía bajó la cabeza. Su voz era muy pequeña. «Me mandó llamarte. Me enseñó a decirte que tenías que mandarle dinero. Si no mandabas, me castigaría». Al oír eso, fue como si me hubieran tirado encima un cubo de agua helada. Miré a mi hija sin mover nada, asegurándome de no haber escuchado mal. «Repítemelo para que mamá lo oiga». La niña se asustó, sus ojos dando vueltas hacia la puerta. La abuela dijo que le dijera que si mamá no mandaba dinero, la abuela no compraría comida rica para mí, y me daría una paliza y me encerraría. Morí por dentro. Al instante apareció en mi mente todo lo de las llamadas de Lucía, las veces que me había llamado de repente mientras estaba en reuniones, su voz dudando, diciéndome: «Mamá, manda dinero para la abuela». Las veces que pensé que era una niña repitiendo lo que oía de los mayores sin entender el significado. Alguna vez Lucía había dicho: «Mamá, manda dinero para la leche». En esos momentos solo pensé que quizás realmente había alguna necesidad en casa, o que doña Carmen no quería pedir directamente y se lo encargaba a la nieta. Jamás se me ocurrió. Jamás tuve el valor de imaginar que a una niña se la estaba usando como mensaje e instrumento para obligar a su propia madre. Lucía me sonrió con lágrimas aún en los ojos. «Mamá, yo no quería decir esas cosas, pero la abuela dijo que si no obedecía, no me dejaría verte nunca más». Al oír eso, el llanto de Lucía estalló con fuerza. La abracé con fuerza, mi propio cuerpo también temblaba. Ahora lo entendía. Al fin lo entendía todo. ¿Por qué la voz de mi hija era extraña en cada llamada, como si estuviera recitando un guión que le había dado otra persona? Entendía ahora porque cada vez que había mandado dinero, doña Carmen no daba las gracias, sino que parecía que era algo que le correspondía recibir. Detrás de todo aquello no solo había maldad, había cálculo. Habían apuntado a mi hija justo en mi punto débil. Lo habían cubierto todo con la imagen de que yo debía actuar. Limpié las lágrimas de mi hija e intenté mantener la voz tranquila en lo posible. «Además de llamarme para el dinero, ¿qué más hizo la abuela contigo?». La niña sollozó una vez y luego habló despacio. «La abuela dijo que mamá está ocupada trabajando todo el día y por eso no me quiere. Dijo que ella sola se preocupa por mí. Dijo que si la obedecía mamá, seguiría queriéndome». Cerré los ojos un instante. El pecho me dolía, ya no de sorpresa sino de asco y profunda angustia. A una niña tan pequeña, doña Carmen no solo la maltrataba e insultaba, también iba cambiando poco a poco su manera de pensar, sembrando miedo, dando falsos sentimientos y luego usando la vulnerabilidad de la niña para controlarla. Le pregunté con la voz aún más baja: «¿Dijo algo sobre hoy?». Lucía asintió. Las lágrimas volvieron a caer. La abuela dijo que si seguía llorando me encerraría más tiempo. Dijo que aunque volviera mamá, no podría salvarme. Al oír eso,
Ya no pude quedarme sentada en silencio. Todas las piezas en mi mente encajaron rapidísimo. Las llamadas extrañas, las veces que mi hija me pedía dinero, los importes que transferí sin explicación clara, los cambios repentinos en cómo Lucía me miraba en la pantalla del teléfono. Aquello no fue un accidente, no vino de la rabia. Era un plan cuidadoso, con objetivo y con esquema. Habían apuntado a mi hija justo hacia mi debilidad. Habían cubierto mis espaldas con mi propia descuido. Tapé a mi hija con la manta. Le dije que se quedara tranquila en el cuarto, y luego me levanté y salí. El salón seguía iluminado. Doña Carmen estaba sentada en el sofá, la cara fría, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Rodrigo Cruz estaba de pie apoyado en la pared, los ojos esquivando la mirada. Me acerqué a ellos directamente, sin rodeos. ¿Habéis usado a mi hija para sacarme dinero? ¿Sí o no? Cuando aquella pregunta salió de mi boca, noté también que mi propia voz era extraña, tranquila hasta dar miedo. Doña Carmen no se sorprendió, ni siquiera lo disimuló, solo levantó el labio. Sacar dinero. Qué manera tan fea de decirlo. Tu dinero es también el dinero de esta casa. Le enseñé a mi nieta a conocer sus derechos. ¿Qué hay de malo en eso? La miré sin pestañear. ¿Sus derechos? ¿El derecho a amenazar con encerrarla si su madre no mandaba dinero? El tono de doña Carmen cambió. Ya no había ningún disfraz en esta ocasión. Habló directamente. Su voz era escalofriante. Te vas todo el día a trabajar y nos dejas a nosotros la niña para cuidarla. ¿Acaso cogí algo de dinero? ¿Qué hay de malo en eso? ¿Puedo cuidar a una niña gratis? Antes de que pudiera responder, Rodrigo Cruz se unió a la conversación. Su voz estaba cansada e irritada. Tú ya te pasas. Mamá solo quiere el bien de la nieta. Si siempre hablas así, ¿cómo vamos a entendernos? Me giré hacia Rodrigo de golpe y me reí fríamente. ¿Para el bien? ¿Como encerrarla en el corral del perro? ¿O para el bien de hacer de ella un instrumento para sacarme dinero? Rodrigo se detuvo un momento, pero se endureció igualmente. No hables mal de nuestra madre. Esa misma frase me aclaró otra verdad. No era solo doña Carmen. Esta maldad vivía porque siempre había alguien tapándola. Me quedé de pie en el salón mirando a los dos, a suegra y esposo, y de repente vi todo con claridad en aquella casa. Las frases con espinas, las veces que mi hija llamó para pedir dinero, los gastos injustificados, los castigos peligrosos, todo eso no eran ocasiones separadas de rabia. Era una serie de actos cuidadosamente calculados, y solo entonces realmente entendí. Esta noche no era la primera explosión de rabia, era la primera vez que vi personalmente la cara verdadera de aquel plan. Aquella noche después del encuentro, después de oír personalmente de la boca de doña Carmen la admisión del uso de Lucía para sacarme dinero, algo estalló dentro de mí, sin ningún arrepentimiento. ¿Cuántas horas de aguante? ¿Cuántas horas de morderme el dolor para mantener bien la casa? En ese instante, todo eso me resultó ridículo. Me giré y fui directamente a mi cuarto. Saqué una gruesa carpeta azul de debajo de la mesa y la llevé al salón. Luego me quedé de pie en el centro de la sala. Mi voz ya no era alta, pero afilada como el filo de un cuchillo. Sentaos todos. Esta noche todo va a quedar claro. Quizás doña Carmen ni Rodrigo estaban acostumbrados a verme así. Aquello no era una rabia ruidosa e impulsiva. Era el frío de alguien que había llegado al final de toda su capacidad de aguantar. Rodrigo se sentó algo hacia atrás en el sofá, los ojos parpadeando sin parar. Doña Carmen, en cambio, se quedó sentada, la barbilla ligeramente levantada, la expresión de quien sigue creyendo que tiene razón. Arrastré la silla para que Rodrigo se sentara enfrente de mí, y luego me senté en el extremo de la mesa. La puerta del cuarto estaba cerrada, dentro mi hija encogida bajo la manta. Aunque solo pensara en eso, las manos ya me temblaban. Puse el teléfono en el centro de la mesa y abrí la grabación de la llamada de medianoche. Al instante la sala se llenó de la voz llorosa de Lucía, a pedazos, llena de sollozos. Mamá, la abuela me encerró en el corral del perro. Tengo mucho miedo. La voz de la niña era muy pequeña y temblorosa, mezclada con el ladrido fuerte del perro y el ruidoso chirrido del metal. Mientras lo escuchaba, la cabeza me latía con dolor. No miré el teléfono. Miré directamente a los dos frente a mí. Cuando terminó la grabación, el salón quedó en silencio hasta que se oyó claramente el tic-tac del reloj de la pared. Acerqué el teléfono a la cara de doña Carmen. Mi voz era baja, pero cortaba cada palabra.
Explíquenmelo. ¿Esto es lo que usted llama enseñanza? Doña Carmen no se sorprendió como esperaba. En cambio, respondió fríamente, levantando la taza de café. Bebió un momento y luego la dejó en la mesa con un ruido. Cualquier cosa que haga es para el bien de esta casa. Ganas un poco de dinero y crees que eres inteligente. Pero cuidar a una niña, eso no lo sabes. Si no permites que otros la eduquen, la niña te superará. Me calentó la sangre escuchar eso. ¿Educáis a vuestra nieta encerrándola en el corral del perro? Respondió rápidamente. En tu cabeza la niña debe ser tratada como un huevo, siempre despacio y con cuidado. Es una maleducada, hay que castigarla. En mis tiempos, los niños vivían más duramente y no moría nadie. Golpeé la mesa con fuerza. Rodrigo se sobresaltó mucho. Lo dije apretando las palabras entre mis dientes. No tienen ningún derecho a hacer esto a mi hija. Quien sea que sean, no tienen ningún derecho. Doña Carmen se recostó en el asiento. Levantó los dos labios con una maldad peligrosa. Si quieres criarla, danos el dinero. Si no, déjame que la eduque yo. ¿Crees que es fácil cuidar a una niña? Comida, educación, luz, agua, todo eso. ¿Quién lo paga mientras trabajas todo el día? ¿Es culpa mía que la niña haya acabado así? ¿O quién más tiene la culpa? Esas palabras fueron como una bofetada, no porque dolieran, sino porque quitaban todos los velos. Al final lo entendí del todo. A sus ojos, Lucía no era una nieta a quien querer. Era una razón, un arma, algo que podía usar para controlarme. Me giré hacia Rodrigo Cruz. Desde el principio se había quedado sentado, las manos juntas con fuerza, los ojos yendo de su madre al suelo. Un padre que había escuchado la voz grabada de su hija llorando y seguía sentado como una sombra. Ahora comprendí que esto también era una vergüenza total. Hablé con calma pero con frialdad. Habla. ¿Eliges a tu pequeña familia o a tu cobarde silencio? Rodrigo tragó saliva sin nada. Los labios se movieron varias veces, pero no salió nada. No le di descanso. Ya lo has oído todo. A tu hija la han tratado así. ¿No tienes nada que decir? ¿O vas a seguir diciendo que mamá solo pone disciplina para el bien de todos? Rodrigo se inclinó. Su voz era muy pequeña. Tranquilízate. Hablemos bien. Me decepcioné abiertamente. Le pregunté lentamente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que vuelvan a encerrar a nuestra hija? ¿O hasta que crezca y siga temblando cada vez que vea a su abuela? ¿Es eso normal? Rodrigo se quedó totalmente callado. Ya no se atrevió a mirarme. Doña Carmen enseguida se incorporó. Su voz era ácida como el vinagre. Él es mi hijo. Sabe respetar a los mayores. No es como tú que siempre llevas la contraria. Ya no la miré. Mi mirada se quedó fija en Rodrigo. Seguía esperando aunque fuera una sola palabra. Aunque fuera una sola palabra para mi hija. Aunque fuera un reconocimiento de que su madre se había equivocado. Pero nada. Rodrigo Cruz seguía sentado allí, los hombros ligeramente encogidos, los ojos pegados al suelo, como si con no mirar todo el silencio se arreglara solo. Ese mismo silencio fue la respuesta final, más claro que cualquier defensa, más doloroso que cualquier juramento. Entonces entendí a este hombre. Nunca más se pondría del lado de nuestra hija si tenía que elegir. Quizás sabía lo que era bien y mal. Quizás sentía arrepentimiento, quizás veía su propia debilidad, pero seguiría eligiendo agachar la cabeza. Y cuando un padre elige agachar la cabeza ante la crueldad de su madre, su propia hija no tiene a dónde correr excepto a su propia madre. Me senté recta y sentí que algo caía dentro de mí. Pero junto con eso, también surgió algo más con claridad. Ya no hay esperanza. Ya no hay espera. Ya no hay ninguna equivocada ilusión de que esta casa pueda arreglarse si aguanto un poco más. Miré a Rodrigo Cruz por última vez. Lo vi aún inclinado como siempre, y en ese instante me desperté del todo. Aquella noche, después del falso encuentro que nos dejó en silencio, no volví enseguida al cuarto. Después de oír personalmente de la boca de doña Carmen su admisión, y después de todo lo que reveló el silencio de mi esposo, algo estalló dentro de mí sin arrepentimiento. Me giré y entré directamente a mi cuarto. Saqué la gruesa carpeta azul del cajón más bajo de mi mesa y la cargué afuera. Luego me puse de pie en el centro del salón. La voz ya no era alta, sino serena como el filo de un cuchillo que llevaba mucho tiempo esperando su momento. Sentaos todos. Esta noche todo va a quedar claro.
Quizás doña Carmen y Rodrigo no estaban acostumbrados a verme así. Aquello no era rabia ruidosa. Era el frío de quien ha llegado al final de toda su capacidad de aguantar. Rodrigo se sentó algo hacia atrás en el sofá, los ojos parpadeando sin cesar. Doña Carmen, en cambio, se quedó sentada, la barbilla algo levantada, la expresión de quien sigue creyendo que tiene razón. Separé el contenido de la carpeta y saqué el primer papel. Este es el título de esta casa. Rodrigo levantó la vista, la cara aún algo confundida. Continué. Aquí está mi nombre. Lo compré antes de casarnos con mis propios ahorros y la ayuda de mis padres. Los documentos quedaron cerrados antes de nuestra boda, sin nombre de Rodrigo, sin copropiedad, sin ningún papel que otorgue el derecho de vivir aquí como en casa propia. El salón quedó en silencio. Doña Carmen frunció el ceño enseguida, los ojos repasando el papel y volviendo a mí. Hablé con aplomo. La ley es clara. Los bienes adquiridos antes del matrimonio siguen siendo propiedad del individuo que los posee, especialmente cuando el título está a nombre de uno solo y no hay ningún documento de transmisión. Saqué el siguiente papel, los extractos bancarios que había estudiado cuidadosamente. Estos son todos los importes que he transferido en más de un año. He estudiado cada transacción. Los importes con signos de interrogación están marcados. Los momentos en que Lucía me llamó para pedir dinero están resaltados. Rodrigo se inclinó de golpe, pero ya no tenía nada que decir. Y esto, continué sacando otra página, es el registro de los mensajes y llamadas grabadas que confirman todo lo que dijo Lucía. Todo está guardado en 3 sitios. En mi correo, en un disco externo y con mi abogado. En ese momento doña Carmen se puso algo tensa. Abogado. Su voz era tranquila, pero con miedo oculto. ¿Abogado? Sí, respondí con claridad. Hace unos días empecé a trabajar con mi abogado, y todas estas pruebas ya están en sus manos. Rodrigo se levantó del sofá rápidamente. La cara y a blanca. ¿Para qué? ¿Un abogado? Para todo lo que haga falta, para proteger a mi hija, para que queden claros mis derechos sobre los bienes, y para otra cosa que voy a sacar ahora. Saqué el último papel de la carpeta y lo dejé en la mesa delante de Rodrigo. Esta vez, antes de que lo tocara, sus ojos ya reconocieron lo que era. Petición de separación legal. Le acerqué el bolígrafo. Fírmalo. No sigamos más adelante. Rodrigo miró el papel largo tiempo, fijamente, tanto que creí que volvería a usar su vieja costumbre de silencio y evasión. Pero al final cogió el bolígrafo. La mano le temblaba mucho. ¿Y nuestra hija?, preguntó. Su voz era muy suave, casi daba pena. Sentí que algo se me heló por dentro. Incluso ahora tenía el valor de mencionar a nuestra hija. No lo dejé cambiar. La abandonaste el día que buscaste a otra mujer para darte un hijo varón. Rodrigo se detuvo, la mano paralizada a mitad de la página. Continué, la voz aún más fría. No finjas tener el derecho de explicarte como padre en esta historia. Un padre no es solo el que da la mitad de la sangre y luego decide cuándo reconocer. Un padre es el que se levanta para defender a su hija, y eso no lo hiciste. Rodrigo se inclinó profundamente, los hombros hundidos. Al final firmó el papel. Su escritura estaba torcida y temblorosa, pero clara y suficiente para terminar con todo. Cogí el papel, lo revisé rápidamente y lo guardé en mi carpeta. En aquella sala ya nadie habló más. Ya no había pelea, ya no había discusión, ya no había ninguna oportunidad de cambiar nada. Rodrigo se quedó sentado con los hombros caídos como alguien que lo ha perdido todo. Y yo, de pie en el centro de los restos de un matrimonio que tanto me había esforzado por mantener con toda mi paciencia. Solo hizo falta una firma para acabar con todo. Después de todo lo que pasó, Lucía y yo no nos quedamos mucho más tiempo en aquella casa. En el papel seguía allí el título a mi nombre. Pero hay lugares en los que aunque tengas derecho a entrar con la cabeza alta, cuando cada pared tiene grabadas demasiadas lágrimas, demasiado frío y demasiado daño, uno ya no quiere quedarse ni un día más. Nos mudamos a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. No era tan grande como antes, no era tan bonito, pero era limpio, tranquilo. Y lo más importante, allí solo estábamos nosotras dos, sin ojos juzgando, sin voces criticando, sin la sensación de que en tu propia habitación tienes que andar con cuidado. En los primeros días, nuestra vida no se podía llamar fácil. Durante el día seguía trabajando.
Por la noche cuidaba a Lucía, arreglaba los papeles y me aseguraba de que nuestro proceso marchara bien. Algunas noches Lucía se despertaba, se sentaba de repente en la cama, me abrazaba, la cara blanca de miedo. Una vez oímos al perro del vecino aullar y Lucía se aferró a mí con fuerza, sollozando en silencio. Solo la abracé con fuerza. Ya no va a pasar nada. Aquí está mamá. En cada momento así, el corazón me dolía terriblemente. No porque ya no pudiera hacer nada, sino porque sabía que el miedo de mi hija no venía de la imaginación. Lo había vivido de verdad, y me acusaba a mí misma. ¿Por qué no lo terminé antes? Pero el tiempo, la paz y la sensación real de seguridad fueron volviendo poco a poco a Lucía. Uno a uno, mi hija empezó a dormir más tranquila. Ya no se giraba tan asustada a cada pequeño ruido. Por las mañanas se sentaba sola a la mesa para comer, sin dudar, sin mirar la cara de otros antes de moverse. Después del colegio empezó a contarme cosas, con una voz que cosquilleaba, sobre un dibujo que había hecho, una canción que había aprendido en el colegio. Esos cambios eran pequeños, pero para mí eran como cada gota de agua caliente llenando un lugar largo tiempo seco dentro de mí. Una tarde al final de semana, después de cenar, estaba sentada en el salón doblando ropa. Lucía estaba tumbada de lado en el sofá, con la mano apoyada en la mejilla, mirándome en silencio. La luz amarilla dentro de la habitación era suave. Desde fuera se oía el lejano ruido de los coches, y entre todo aquello, una tranquilidad llena de paz que no había sentido en mucho tiempo. Lucía estuvo callada un rato. Luego de repente preguntó: «Mamá, ¿por qué estaba enfadada la abuela conmigo?» Las manos se me detuvieron doblando la ropa. Una sola pregunta, pero como si un rayo me atravesara el pecho. Sabía que algún día mi hija preguntaría esto. Muchas veces lo había pensado. ¿Cómo contestarlo? ¿Cómo explicar a una niña que no debería cargar con ese peso? Pero en ese instante sentí el latido del dolor en el corazón. Me giré hacia Lucía. Su cara era seria, pero los ojos eran limpios y brillantes. Había tristeza dentro de ellos que no debería verse en una niña. Dejé la ropa a un lado, acerqué a mi hija y despacio le acaricié el pelo. Guardé silencio unos segundos buscando palabras que una niña pudiera entender, pero sin enseñarle un mal sentimiento sobre sí misma. Luego hablé con suavidad. No porque tú seas mala, cariño, sino porque los mayores se equivocan. Los ojos de Lucía brillaron. Me miraba, continué con una sonrisa tranquila, intentando que mi voz transmitiera calor a pesar del dolor que sentía por dentro. No hiciste nada malo. Eres bonita, eres buena y eres solo una niña. Hay algunos mayores que tienen pensamientos equivocados dentro de ellos, y esos pensamientos equivocados son los que los hacen ser crueles, pero ese error es de ellos, no tuyo. Lucía escuchó esto en silencio. Poco a poco se acercó más a mí hasta que me abrazó por la cintura y apoyó la cabeza en mi pecho. La abracé, sintiendo el pequeño calor de su cuerpo, y junto con eso llegó a mi interior una mezcla extraña de dolor y alivio. Esos momentos precisamente son los que me recuerdan lo que más echo de menos. No el matrimonio falso, no el dinero perdido, ni siquiera las palabras amargas que escuché en casa de mi esposo. Lo que más duele es un solo pensamiento. Ojalá hubiera tenido el valor antes. Ojalá me hubiera preocupado menos por la palabra aguantar. Ojalá me hubiera liberado antes de la idea equivocada de que necesitaba quedarme más tiempo para que la familia siguiera unida, y olvidar la realidad de que hay hogares cuya unidad es completamente falsa. Su interior no está salvado, sino un lugar que carga el daño sobre el propio hijo que quieres proteger. Pensé entonces que mantener la familia era lo correcto. Creía que una niña necesita padre y madre, abuelos, un hogar con todos sus miembros completos para crecer bien y normal. Pero olvidé algo muy importante. Antes que la familia, una madre tiene que proteger a su hija. En una familia donde la niña vive con miedo, aprende a mirar la cara de los mayores antes de moverse. Es usada como instrumento de control y dinero. ¿Qué razón hay para mantener eso? ¿Para quién? ¿A qué precio? Miré todo lo pasado con más claridad que nunca. Una suegra opresora con ideas anticuadas sobre el sexo de los hijos, dispuesta a castigar a su propia nieta de sangre por un solo principio. Un esposo débil que dejaba a su madre controlarle, que consentía participar en el engaño y el adulterio, y que se callaba ante el daño a su propia hija. Y en medio de todo aquello, una niña pequeña convertida en instrumento.
Solo piénsalo y sientes cómo te aprietan el corazón. Pero todo eso me cambió por completo. Si no hubiera llegado aquella llamada de medianoche, si hubiera seguido engañándome de que todo se arreglaría, quizás habría aguantado aún más tiempo. Me habría lastimado, me habría arrepentido, me habría regañado a mí misma, pero no me permití ahogarme en esos sentimientos sin fin. Porque al final lo más importante no es en qué me equivoqué en el pasado, sino cómo puedo vivir desde ahora para que el mismo error no se repita. Sostenía la mano de Lucía, su mano pequeña y suave que cabía en mi palma. Miré a mi hija y hablé con calma. Cada palabra clara. Desde ahora mamá no va a permitir que nadie más te asuste. Lucía levantó la vista y asintió en silencio. Aunque era pequeña, parecía entender el significado de esa promesa. Me agaché y besé la frente de mi hija. Tiré de la manta para las dos y apagué la luz fuerte. Aquella noche, en nuestro pequeño cuarto, las dos solas, estaba sentada escuchando la lenta respiración de mi hija, durmiendo poco a poco, y sentí una extraña tranquilidad dentro de mí. Sonreí, no porque hubiera vencido a nadie, no porque me alegrara de ver a alguien en el futuro en mala situación. Sonreí porque al final, después de todos los momentos de debilidad, de duda y de aguante equivocado, también yo había tenido el valor en el momento justo. Y eso, para una madre que cargó sola todo ese peso durante tanto tiempo, era suficiente.